noches, hermanos, ¿cómo están ustedes? La semana anterior estuvimos estudiando Tito, estuvimos en el capítulo 2, versículos 1 al versículo 5, y recordemos lo que leímos en el versículo 1. Pablo le dice a Tito que debía enseñar lo que está de acuerdo con ¿qué? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, que Tito debía enseñar el estilo práctico de vida de un creyente verdadero. Eso era lo que debía hacer Tito. Porque dijimos que si una persona ha nacido de nuevo, que si una persona ha sido regenerada, si una persona es un creyente de verdad, pues habrá una evidencia de esa salvación en la vida de esa persona, en la vida de ese creyente. Habrá una evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Habrá una evidencia de la santificación. El resultado de la salvación, el resultado de la sana doctrina, dijimos que pues, debe ser una vida que corresponda, una vida de piedad. En el mensaje anterior hablamos de la conducta que corresponde precisamente a la sana doctrina en la vida de los hombres ancianos. Recuerden que hablamos de unos grupos allí, los hombres ancianos, en la vida de las mujeres ancianas. También hablamos en tercer lugar, de la vida de las mujeres jóvenes. Y hoy estaremos hablando de los siguientes grupos. Continuaremos viendo la conducta que corresponde a la sana doctrina en la vida de los hombres jóvenes y en la vida de los siervos. Estaremos con esos dos grupos, hombres jóvenes y en la vida de los siervos. Y aunque hoy vamos a estar en los versículos 6 al 10, recuerden que estamos en el capítulo 2, por favor leamos nuevamente el texto desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Por favor, vayamos allá. Tito 2, versículo 1 al 10. Leamos el texto. Dice lo siguiente: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, que nos guíes, que nos dirijas y que tu palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas. Especialmente que nuestras vidas puedan estar adornadas con la sana doctrina de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces recordemos, hermanos, algo del contexto. Dijimos en el capítulo 1, específicamente los versículos 10 al 16, vimos específicamente las características, o allí vimos que Pablo está mencionando las características de ¿quiénes? De los falsos maestros. Y recordemos que esos falsos maestros estaban afectando precisamente la iglesia en Creta. Y Pablo entonces habla en esos versículos del comportamiento de esos falsos maestros. Pero hay algo especial y es cómo Pablo finaliza allí en el versículo 16 del capítulo 1. Recordemos lo que dice ese texto. Después de que está hablando de las características de los falsos maestros, después de que está diciendo cómo se comporta, cómo son ellos, en el versículo 16, Pablo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y es después de eso que Pablo le ha dicho a Tito, lo que le dice a Tito en el versículo 2.1, en contraste precisamente de lo que le acaba de decir, que él debe enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿sí? Y es en los versículos siguientes, es decir, desde el versículo 2 hasta el versículo 10, que Pablo menciona los 5 grupos de los que hemos estado hablando. Y esos 5 grupos es a los que Tito debía enseñarle esto. Recuerden cuáles son esos grupos: los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes y los siervos.
Como dije hace un momento, la semana anterior estudiamos los 3 primeros grupos y hoy continuaremos entonces estudiando o viendo los otros 2, que son los jóvenes y los siervos. Miremos entonces el primer grupo, y ese va a ser nuestro primer punto: la conducta que corresponde a la sana doctrina en la vida de los hombres jóvenes. La conducta que corresponde a la sana doctrina en la vida de los hombres jóvenes. Y por favor, hermanos, volvamos a leer los versículos 6 al 8. Miren lo que dice: asimismo, exhorta ¿a quiénes? A los jóvenes. ¿A qué? Empecemos a notar cosas interesantes aquí: a que sean prudentes. Recuerden esa palabra, que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, aquí en estos versículos, Pablo le está diciendo a Tito 3 cosas. ¿Qué le está diciendo? En primer lugar, le está diciendo que exhorte a los jóvenes, lo primero que le está diciendo. En segundo lugar, le está diciendo que se muestre como ejemplo. Y en tercer lugar, le está diciendo cuál es la razón por la que debe hacer esto. Entonces, miremos la primera, miremos la exhortación, que está ahí en el versículo 6. Noten nuevamente: asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Pablo, ¿a quién se está dirigiendo ahora? Ya recuerden que hablamos de los ancianos, de las ancianas, hablamos de las mujeres jóvenes, pero ahora se está dirigiendo a los varones jóvenes. Y podríamos decir que el rango de edad de este grupo es similar al rango de edad de las mujeres jóvenes. Es decir, un rango amplio, como veíamos la semana anterior, que va aproximadamente desde la edad para casarse hasta aproximadamente los 55, 60 años. Es algo que en lo que nos podemos ubicar. Y Pablo le está diciendo ahora a Tito: a sí mismo. Es decir, de la misma manera, Tito, que debes instar a los otros grupos, ahora debes exhortar ¿a quiénes? A los jóvenes. ¿Y los debe exhortar a qué? A que sean prudentes. Tito debía ponerse al lado de los jóvenes, debía ir al lado de ellos y debía exhortarlos, pero a la vez animarlos. Y eso lo debía hacer, pero lo debía hacer con firmeza, y tendría que ir al lado de ellos, hacerlo con firmeza, pero con el propósito de que ellos fueran prudentes. Ese es el punto y esa es la palabra. Recuerden que la prudencia, o esa palabra, es una palabra clave en esta sección, y que además de ser una característica de los jóvenes, también debía ser una característica de los ancianos, de las ancianas y de las mujeres jóvenes. Y una de las cosas, hermanos, que caracteriza a algunos jóvenes, pues es su dinamismo, su fuerza, su vitalidad, pero también en muchas ocasiones lo que caracteriza a un joven es su imprudencia, el querer hacer las cosas de forma rápida. Muchas veces actúan a la ligera sin detenerse a pensar en las consecuencias, en lo que puede suceder con lo que están haciendo, con lo que están pensando. Muchas veces sus emociones son las que lo están guiando, le guían a tomar decisiones apresuradas que normalmente o que casi siempre pueden terminar mal. ¿Y saben por qué? Porque solo piensan en sí mismos, porque son ambiciosos, porque se envuelven fácilmente en las pasiones juveniles, pero además se dejan seducir fácilmente por las cosas de este mundo. Y miren lo que dijo Pablo a Timoteo, otro joven pastor, en 2 de Timoteo 2:22. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, huye, huye. ¿De qué? Dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue o persigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Timoteo, quien también era joven, debía huir de las pasiones juveniles, de las pasiones pecaminosas. Timoteo debía huir de tal manera, y es interesante, que no fuera capturado por ellas. Ese era el propósito, esa era la idea: huir de tal manera que esas pasiones no lo capturaran, no lo atraparan. Entonces Tito debía exhortar a los jóvenes ¿a qué? A ser prudentes, es decir, a ser razonables, a ser sensatos, a ser serios, pero especialmente caracterizados por el dominio propio. Recuerden ese punto que es fundamental y está relacionado con la prudencia. Ellos debían ser caracterizados ¿por qué? Por el dominio propio. Sus vidas, ¿qué era lo que debían reflejar? Debían reflejar las decisiones apresuradas, las decisiones
tomadas a la carrera, no, lo que debía reflejar sus vidas era la sabiduría de la palabra de Dios y por ningún motivo la sabiduría humana. Y creo que todos hemos podido ver a menudo la imprudencia de los jóvenes, su ambición desenfrenada, el querer ganar mucho dinero haciendo poco o nada, eso es tan común hoy en día, o peor aún, querer ganar dinero sin importar cómo. Y tal vez algunos de ustedes estén pensando que esta exhortación no aplica para nosotros. Ah, bueno, eso es solamente para los jóvenes. Pero recordemos por lo menos dos cosas. En primer lugar, el rango de edad de este grupo es amplio. Dijimos que puede llegar hasta los 60 años, o sea que nos incluye a muchos de nosotros. Pero en segundo lugar, hermanos, recordemos que esta es una exhortación que se ha dado a todos los grupos mencionados en este pasaje. Así que por aplicación estamos todos incluidos. Esta es una realidad en la vida de todos los creyentes. Debemos ser prudentes. La prudencia, la sensatez, el dominio propio debe ser una característica de todo creyente verdadero, y algo importante es que debe ser una característica de todo creyente, pero también una característica en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente en algunas, no solamente en las que podamos ser más fuertes, sino que en todas. Y quiero decirte algo, si la prudencia no es una característica marcada en tu vida, pues ¿qué debes hacer? Pues debes orar al Señor que te ayude y debes ejercitarte para crecer en ello. Un comentarista dice al respecto lo siguiente, dice, ejercer prudencia en todo es renunciar a los valores del mundo y a los apetitos de la carne a fin de vivir constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo. Pensar según los criterios de la palabra y cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cómo es posible, hermanos, que podamos cumplir la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está en su palabra. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues estando en su palabra. Es necesario que si somos creyentes tengamos que estar en la palabra del Señor, tengamos que desear la palabra, tengamos que leerla, tengamos que no solamente leerla, sino que tengamos que memorizarla, estudiarla, pero especialmente aplicarla. Es necesario aplicar la palabra del Señor en nuestra vida y por eso necesitamos la vida del Señor todos los días. Ser prudente no es una tarea fácil, pero es lo que debe caracterizar al creyente. Proverbios 16:32 dice lo siguiente, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y noten lo que sigue diciendo ese texto, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Que el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y todavía entonces exhortar a los jóvenes ¿a qué? A ser prudentes. Y es interesante ver que esta exhortación pareciera o parece ser la más breve respecto a todas las exhortaciones que hemos visto de los grupos anteriores. ¿Por qué? Porque solo se les hace pues, precisamente esta exhortación en el versículo 6, a ser prudentes. Sin embargo, Tito debe ser un ejemplo para los jóvenes en varias cualidades. Tito, sí, debe ser un ejemplo para estos jóvenes en varias cualidades, y en esas cualidades ellos también deberían caracterizarse. Entonces, en segundo caso, en el segundo subpunto, podemos hablar del ejemplo de Tito. Tito debía mostrarse como ejemplo, y miremos el versículo 7. Vamos ahí al versículo 7 y podemos leerlo hasta la primera parte del 8. Versículo 7, 8a, podríamos decir. Dice el texto lo siguiente, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, versículo 8, primera parte, con palabra sana e irreprochable. La enseñanza y la exhortación son importantes, pero además de ser importantes, son necesarias en la congregación. Pero hermanos, de la misma manera que son importantes y son necesarias, el ejemplo también lo es. Es decir, es necesario el ejemplo de lo que predicamos, el ejemplo de lo que decimos, y como hemos dicho anteriormente, pues qué efecto puede tener lo que decimos si no lo aplicamos. Eso es una realidad. Yo creo que muchos de nosotros han visto algunos niños que cuando hablan con sus padres y sus padres les dan una instrucción, pues el niño no lo toma en serio porque
porque sabe que el papá dice, pero no hace nada de lo que le dice que le va a hacer si no le obedece. Y eso es común y eso es una realidad, hermanos. Cuando alguien habla y dice cosas que no corresponden a lo que hace, pues realmente pues, va a ser alguien en el que uno no cree. Por eso es tan importante que la enseñanza, por eso es tan importante la exhortación, pero también es importante el ejemplo. ¿Y cómo podríamos exhortar nosotros a alguien a no mentir si lo que hacemos en todo momento es mentir? O sea, ¿qué sentido tendría eso? Por ejemplo, cuando aseguramos algo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, ellos con seguridad saben que eso se cumplirá o piensan que es una mentira más de las que están acostumbrados a escuchar. ¿Cómo puedo exhortar a una familia a tratar bien a sus hijos si yo mismo no gobierno bien mi casa? O sea, no es posible. Y hermanos, pareciera fácil exhortar a los demás, pero es necesario ser un ejemplo de lo que se dice. El ejemplo, la vida que vivimos, y escuchen esto, es la que da autoridad, pero también es la que minimiza la autoridad para exhortar a otros. Pero especialmente el ejemplo de una vida conforme a la sana doctrina es lo que agrada al Señor y eso debe estar en nuestra mente siempre. Y Tito debía exhortar a los jóvenes, los debía exhortar a ser prudentes, pero también a ser un ejemplo a seguir. Y esa debe ser una característica de un líder cristiano, esa debe ser una característica de los maestros que enseñan la palabra. Y claro, hermanos, que también debe ser una característica de todos los creyentes. Sin embargo, el que está enseñando la palabra debe ser ejemplo de lo que enseña para que quienes lo escuchan aprendan de su vida y lo puedan imitar. La realidad, hermanos, es que siempre estamos viendo a los demás. Eso es una realidad, eso nos pasa a todos. Siempre estamos viendo a nuestros pastores, estamos viendo a nuestros líderes, estamos viendo a nuestros hermanos, estamos viendo incluso a nuestros hermanos más maduros y siempre estamos aprendiendo de ellos. Vemos a los hombres cómo tratan a sus esposas, vemos a los hombres cómo gobiernan su hogar, cómo reaccionan ante ciertas circunstancias, ante ciertas situaciones difíciles, ante las dificultades, ante el sufrimiento. Eso lo estamos viendo. Vemos a las mujeres cómo se sujetan a sus esposos, cómo administran el hogar, cómo enseñan a sus hijos, y viendo cada uno de esos ejemplos aprendemos. Esa es una realidad. El ejemplo es tan importante y como ilustración, cuando empezó la pandemia hace creo que 2 años, no recuerdo ya bien. eh, yo creo que algunos de ustedes saben que mi trabajo está relacionado con la enseñanza y uno de los cursos que nosotros dictábamos era un curso de mecánica automotriz. ¿Y qué es un curso de mecánica automotriz? Pues donde se aprende a reparar carros. Y cuando llegó la pandemia, pues recuerden que teníamos un problema, era que no podíamos tener contacto cercano y salieron un poco de normas en las que las personas tenían que pues, estar de no sé a cuántos metros de distancia y la educación fue uno de los sectores que más se demoró en volver a la normalidad. Y resulta que empezamos a dictar cursos de forma virtual y pues empezamos a probar con eso y probamos con mecánica automotriz. Pero ¿qué pasaba con mecánica automotriz? Pues era un curso muy práctico. Eh, Imagínense, eh, pues enseñarle a un estudiante a reparar un motor de forma virtual. Digamos que lo intentamos, pero realmente no funcionó al final. Porque para que un estudiante aprenda, pues necesita ver ejemplos prácticos para que luego lo pueda imitar. Lo que hace el profesor, que él lo pueda hacer directamente en los motores o en las partes del automóvil. Como les digo, finalmente pues ese curso no funcionó, era necesaria la práctica, era necesario que los estudiantes estuvieran viendo los ejemplos para poder imitar lo que hacía el profesor y así aprender mejor. Era necesario respaldar la teoría con la práctica. Y de la misma manera, Tito debía respaldar con su vida práctica lo que enseñaba. Y eso tiene que ser una realidad en nuestra vida. Tenemos que respaldar con nuestra vida práctica lo que decimos que creemos, lo que dice la palabra. El versículo 7 dice que él debía mostrarse como ejemplo. Y noten lo que el texto dice. Versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Tito debía mostrarse como ejemplo
no solo en algunas cosas, no solo en las cosas que probablemente para él eran más fácil, sino que debía mostrarse como ejemplo en qué, en todo, en todas las cosas que enseñaba. Debía ser un ejemplo digno de imitar. ¿Por qué? Recordemos lo que dijo Pablo en Primera de Corintios 11:1. Miren lo que dice Pablo en Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, está diciendo Pablo, ¿como qué? ¿Como qué? Como también yo lo soy de Cristo. Y esa es la razón por la que nosotros podemos y debemos imitar a otros. Y esa también es la razón, hermanos, por la que los demás nos pueden imitar a nosotros, porque somos imitadores de Cristo. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Estamos imitando a Cristo en todo? Tito debía mostrarse en todo como ejemplo, y el texto nos habla ahora de dos categorías en las que Tito debía ser ejemplo. En primer lugar, de buenas obras, y en segundo lugar, en la enseñanza. Miremos entonces la primera categoría, ejemplo de buenas obras. ¿Qué es ejemplo de buenas obras? Es decir, ejemplo de buenas obras se refiere a ejemplo de todo aquello que es bueno, de todo aquello que es bueno, pero también de todo aquello que es bondadoso, de todo aquello que es noble, de todo aquello que es recto. Y miren lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras. Pero ¿qué pasa con esas buenas obras? Las cuales, ¿quién preparó antemano? Dios. Dios preparó antemano para que anduviéramos en ellas. Tito debía ser ejemplo de buenas obras, ejemplo en la forma en que vivía. Tito debía ser un ejemplo para ser imitado, pero también en segundo lugar, Tito debía ser ejemplo en la enseñanza. Ejemplo de buenas obras en primer lugar, pero en segundo lugar, ejemplo en la enseñanza. Es decir, ejemplo en lo que estaba diciendo. El versículo 7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras y noten lo que continúa diciendo ahí el texto. Con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. La palabra usada aquí para doctrina es didascalía, una palabra que hemos mencionado y que se repite varias veces en esta sección, y se refiere a enseñanza. Y esta enseñanza se caracteriza por cuatro elementos. Por la pureza, en primer lugar, por la dignidad, en segundo lugar, por la sanidad, en tercer lugar, y en cuarto lugar, por la irreprochabilidad. Pureza, dignidad, sanidad, irreprochabilidad. Entonces, respecto a la pureza, eh, aquí vemos diferentes traducciones. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, que es la versión que utilizamos comúnmente en IBCC, dice con pureza de doctrina. Pero, por ejemplo, en otras versiones, según ustedes tienen la Reina Valera 60, pueden mirar allí, que dice en la enseñanza mostrando ¿qué? Integridad. Allí lo que dice es mostrando integridad. Y algo similar dice en la NBI, o Nueva Versión Internacional, dice, cuando enseñes, hazlo con integridad. Pero el punto aquí es que los traductores se dividen en dos matices. Y se dividen en dos matices respecto a qué, a lo que se traduce como integridad. Porque algunos lo relacionan con el contenido de la enseñanza. ¿Cómo así con el contenido de la enseñanza? Es decir, que la enseñanza debe tener unas características, que la enseñanza debe ser íntegra, que la enseñanza debe ser pura, que la enseñanza debe ser no contaminada, que la enseñanza en general corresponde aquí, pues a lo que dice la palabra, a lo que dice la escritura. Y de hecho, pues eso es cierto. Y Pablo se lo ha dicho a Tito en el 1:9, pero también se lo ha dicho en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice que enseñe lo que está de acuerdo precisamente con la sana doctrina. Pero también Pablo se lo ha dicho a Timoteo. Por ejemplo, miren en 2 Timoteo 2:15, cuando le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene a qué avergonzarse, y luego dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero hay un segundo matiz que algunos le dan y tiene que ver con el carácter de Tito. Es decir, que la vida de Tito debía ser íntegra y pura de acuerdo a lo que él enseñaba. En consonancia
con las exhortaciones a los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes y a los jóvenes. Pero cualquiera que sea el matiz, la realidad es que ambos son una verdad bíblica y una necesidad apremiante que es necesario obedecer. ¿Sí? Como hemos dicho, de forma recurrente y en detalle, es necesario modelar lo que se enseña. Pero también es necesario enseñar la palabra fielmente sin contaminación alguna. Recuerden que esta era una característica de los falsos maestros, no que enseñaban la palabra fielmente, sino que estaban enseñando cosas que no debían, estaban afectando familias enteras. Y Pablo le está diciendo a Tito que no debe hacer lo que ellos han hecho. Nada puede hacer que cambie el mensaje puro de la palabra, eso debemos tenerlo en la mente siempre. Ni la audiencia, ni la cultura, ni la moda. Esto es lo que funciona, entonces vamos a poner esto, y eso es tan común hoy en día, hermanos. Tito en aquella época, y todo aquel que enseña la palabra debe hacerlo, pero debe hacerlo fielmente. Debe hacerlo sin temor a los hombres, sin acomodar el mensaje para que suene según su criterio más suave o más aceptable. Y repito, eso es tan común, a veces queremos modificar la palabra porque pensamos que lo que dice no es lo que dice, o lo que dice es muy fuerte. Tremendo cuando hacemos eso, porque pues, la palabra es la palabra de Dios, el Dios sabio. Es necesario recordar que el que predica o enseña la palabra lo hace precisamente de parte de Dios y delante de Él. Entonces, además de la pureza, de la integridad, Tito debía hacerlo con dignidad, con dignidad. Y dignidad se refiere a seriedad. Tito debía enseñar la palabra con seriedad. Pues lo que está enseñando Tito es precisamente la palabra de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Esta enseñanza tiene implicaciones y tiene implicaciones eternas. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con dignidad, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con seriedad. Esa es la forma en que debe enseñar Tito. Y hoy vemos tanta necedad, hermanos, porque insisto en eso. Muchos quieren agradar a su audiencia y enseñan con total irrespeto al Señor, enseñan con total irrespeto a la palabra. Y aclaro que esto no significa que no se pueda decir algo mientras enseña la palabra que pueda hacer sonreír a alguien que escucha. No significa eso. Eso se puede hacer en el momento adecuado. Pero lo que sí significa es que enseñar y predicar la palabra es algo serio, aún en esos momentos, y por tanto esa es la forma en la que lo debemos hacer, con seriedad y con dignidad. Y Tito debía enseñar entonces con pureza, con seriedad, dignidad, y noten lo que dice el versículo 8. El versículo 8 continúa diciendo lo siguiente: con palabra sana e irreprochable. Con palabra sana e irreprochable. ¿Qué significa sana? ¿Qué significa sana? Bueno, la palabra sana significa, o el término sano, o sana significa o se refiere a lo que es saludable, a lo que está bien, a lo que es correcto. Y el término irreprochable, que está allí también, se refiere a irreprensible. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las características de los ancianos? ¿Sí? Se refiere a eso, a irreprensible, a que no merece o es digno de reproche o crítica. Y no por la persona quien está diciendo algo, sino por lo que dice en sí. Porque lo que está diciendo es conforme a la Escritura. Pero en este texto nuevamente nos encontramos con dos posibilidades en cuanto al significado, debido a que el término traducido aquí como palabra, es el término que se traduce aquí, que es logos, en el griego, puede referirse a lo que habla Tito. O sea, se puede referir a dos cosas. Una es a lo que habla Tito, es decir, a sus conversaciones, pero también puede referirse a la predicación, es decir, a lo que enseña. Y un ejemplo donde se usa esta palabra para referirse, por ejemplo, a la conversación es en 1 Timoteo 4:12. El texto dice lo siguiente:
no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, y noten lo que sigue, sé ejemplo, y esa palabra ejemplo es la misma que usamos en el versículo, creo que el versículo 7, de los creyentes, y noten, ahí está el texto, palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y leo el texto, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y aquí, tanto el término para ejemplo como palabra son los mismos que usamos, como dije hace un momento, en los versículos 7 y 8. Y un ejemplo donde se usa esta palabra para referirse a la predicación es en 1 Timoteo 5, 17. El texto dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan, y noten lo que sigue, en la predicación, ahí está la palabra, logos, y en la enseñanza. El término para predicación, en este caso, pues es el mismo. Entonces surge una pregunta aquí, hermanos, y es, bueno, ¿cuál es la alternativa correcta? Y la verdad es que las dos alternativas son posibles. MacArthur en su comentario de este texto dice lo siguiente: la cuestión aquí no es doctrina o teología, sino conversación. Aquella palabra que se habla todos los días. La manera de hablar de Tito fuese, y noten, en enseñanza formal o en conversación informal, debía ser sano, saludable, edificante, vivificante, apropiada e irreprochable. Esta clase de conversación virtuosa y coherente es la marca segura de un hombre espiritual auténtico. Entonces, hermanos, Pablo le ha dicho a Tito en primer lugar que exhorte a los jóvenes, por lo que ya vimos la exhortación. En segundo lugar, le dice que se muestren todo como ejemplo, por lo que ya vimos precisamente el ejemplo de Tito. Y luego le dice, al finalizar el versículo 8, lo siguiente: a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Por lo que a continuación, y en tercer lugar, veremos la razón. Miren como que el texto finaliza de una forma especial, diciendo la razón y la importancia de vivir una vida conforme a la sana doctrina. Eso es lo que está diciendo ese texto. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la importancia de vivir conforme a la sana doctrina, de tener una conducta conforme a la sana doctrina? La importancia de vivir una vida de piedad que puede servir como ejemplo para otros. Pablo dice, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Perdón. Y aquí surge una pregunta. La pregunta es, ¿y quién es el adversario? Yo creo que algunos de ustedes ya tienen en su mente algunas posibilidades. ¿Quién es el adversario? Probablemente algunos estén pensando que es Satanás, pero en este caso no se refiere a Satanás, precisamente por eso estudiamos la palabra. No se refiere a Satanás adversario, se refiere a opuesto o contrario, es decir, a alguien o a cualquiera que pueda oponerse. Y en este contexto específicamente podría referirse a los falsos maestros de los que hablamos anteriormente, aunque Pablo no solamente podría estar pensando en ellos, sino a cualquiera que se opusiera al Evangelio de Jesucristo y a los cristianos precisamente ahí en Creta. Pero noten lo que sigue diciendo: a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces la razón o el propósito es que el adversario, es decir, todo aquel que se opone al cristianismo, sea avergonzado. Y no en el sentido del juicio, ¿sí? Porque ¿cómo podía ser avergonzado? Pues miren cómo finaliza el texto: al no tener nada que decir de nosotros. Pablo lo que está diciendo aquí es que la conducta que es de acuerdo a la sana doctrina, que la vida ejemplar de Tito y la enseñanza que él está impartiendo no da lugar a acusaciones perversas por parte de los que se oponen. Eso es lo que está diciendo Pablo allí, porque su vida es ejemplar y lo que está enseñando es conforme a lo que dice la palabra. Ellos pueden decir lo que quieran,
pero nada de lo que dicen será comprobable porque no es cierto, porque no tendrán fundamento. Y si lo hacen, serán avergonzados. ¿Qué responsabilidad? Es decir, alguien está hablando, puede decir cualquier cosa de alguien, pero cuando se da cuenta de que no tiene fundamento, ¿no es cierto? Pues es avergonzado, ese es el punto. Y hermanos, creo que una pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Es esto una realidad de nuestras vidas? Ya sea como maestros, quienes lo somos, o como creyentes. Cualquier persona podría venir con alguna acusación. Por lo que enseñamos, una acusación por la forma en que vivimos y salir avergonzado, o probablemente los avergonzados seríamos nosotros. Porque lo que dicen probablemente sea cierto. Recordemos lo que dice Daniel ahí en el capítulo 6. Recuerden lo que está pasando ahí. Darío decide nombrar a 3 personas, entre ellas a Daniel para supervisar a 120, el texto dice allí sátrapas, que son como gobernadores de diferentes provincias. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel resultó ser más capaz que los otros. Recordemos, hermanos, entonces lo que dice Daniel en el capítulo 6. Recordemos qué está pasando allí. El rey Darío está nombrando a algunas personas, nombra a 3 personas, entre ellas nombra a Daniel para supervisar a 120 gobernadores de diferentes provincias, y Daniel resulta tener unas características especiales, es más capaz que los demás, entonces el rey hace planes para ponerlo a él frente al gobierno de todo el imperio. Y después de esto, miren lo que dice Daniel, capítulo 6, versículo 4. Dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Y noten lo que dice después, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto el que era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Lo único que podemos decir es, wow, qué ejemplo, qué ejemplo. Finalmente, algo que es relevante es cómo finaliza el texto, porque dice, al no tener nada que decir o nada malo que decir de nosotros. Y noten que allí dice, ¿de quién? De nosotros. No dice que no tengan nada que decir de ti, Tito. Pablo se está incluyendo. Y esto es relevante porque la conducta que no es de acuerdo a la sana doctrina, la conducta que no corresponde a la vida que debería vivir un creyente, y especialmente la vida del liderazgo, tendrá consecuencias graves y consecuencias graves para toda la iglesia de Cristo. Eso tiene que estar en nuestra mente, hermanos. Entonces, hemos visto en el primer punto la conducta que corresponde a la sana doctrina en la vida de los hombres jóvenes. Y aquí dentro de este punto vimos la exhortación a los jóvenes, el ejemplo de Tito y la razón. Y ahora veremos el último grupo, y ese es nuestro segundo punto, la conducta que corresponde a la sana doctrina en la vida de los siervos. Entonces, por favor, leamos el versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Entonces, es interesante notar lo que ha pasado con los 4 primeros grupos. Esos primeros 4 grupos se caracterizaban ¿por qué? Por su edad, ¿sí? Por su sexo. Recuerden que hablamos de los ancianos, hablamos de las ancianas, de las jóvenes y de los jóvenes. Pero
Pero a diferencia de ellos, ahora están los siervos, que son el quinto grupo, pero estos se caracterizan por su posición social. Pero es interesante tener en cuenta que las normas de comportamiento o la conducta cristiana corresponde ¿a quién? A todos los creyentes. Eso es importante que esté en nuestra mente. Y recordemos algo, creo que todos lo sabemos, es que la palabra usada para siervo significa esclavo. Aquí estamos hablando de esclavos. Es decir, aquellas personas que pertenecían o que eran controladas por sus amos. Y hay una realidad, hermanos, es que los esclavos en aquella época, pues era esa, ellos vivían para sus amos y no vivían para sí mismos. Pero otra realidad es que si algunos esclavos eran creyentes, ahora pasaba algo especial con ellos. Ahora ellos encontraban una nueva dignidad a través del Evangelio. Recordemos lo que dijo Pablo en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Es decir, que Pablo, por decirlo de alguna manera, había proclamado la ley de emancipación de la esclavitud espiritual. Y noten que digo espiritual, porque en aquella época había un orden social establecido de amos y esclavos que era aceptado. Y la voluntad del Señor es que asumieran su condición. El apóstol Pablo tenía claro lo difícil que podía ser para algunos siervos mantener su testimonio de una manera ejemplar, particularmente aquellos que eran sometidos a abusos, aquellos que eran sometidos a maltratos. Por lo que les escribe precisamente dándoles instrucciones, pero a la vez ánimo, especialmente respecto a la actitud que ellos debían tener hacia sus amos. Fueran creyentes o no, ¿saben por qué? Porque esto es lo que trae gloria al Señor. Y algo importante es que también era característico de Pablo dedicar secciones de sus escritos para exhortar a los esclavos, especialmente en lo referente a sus obligaciones. Un ejemplo de esto lo vemos ahí en 1 de Timoteo 6, del 1 al 2. Miren lo que dice el texto. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos, que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes, y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Entonces ahora Pablo le dice a Tito que exhorte a los siervos o esclavos en 5 aspectos con un propósito final. Eso es lo que les está diciendo. En primer lugar, que se sujeten en todo. En segundo lugar, a ser complacientes. En tercer lugar, no contradiciendo. En cuarto lugar, no defraudando. Y en quinto lugar, mostrando toda buena fe. Pero hay un sexto lugar y es el propósito o la razón de esto. Entonces veamos lo primero. Sujetarse es la primera palabra que utiliza. Es necesario que se sujetaran en todo. Eso es lo que dice el texto. Sujetarse a sus amos en todo. Y debe quedar claro que esto se refiere a todo siempre y cuando todo lo que se haga sea lícito delante de Dios. Ese es el punto. Y esta palabra puede traducirse como obedecer, y de hecho es la misma palabra que utiliza Pablo para dirigirse a los siervos ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Cuando él dice lo siguiente, siervos, y noten que allí dice obedecer, ahí está la palabra obedecer, en todo a vuestros amos en la tierra, y también es la misma palabra que Pablo usa en Efesios 6:5 y lo hace de manera similar. Entonces los siervos debían sujetarse o someterse, pero debían hacerlo voluntariamente. ¿A quién? A sus amos, a quienes ejercían autoridad sobre ellos. Así su amo no fuera creyente o si la situación no fuera para nada fácil. ¿Y cómo aplicamos
esto, yo creo que a veces podemos pensar, bueno, pues estamos hablando de los esclavos y esto no puede ser aplicado para nosotros, pero yo creo que sí, como aplicación, esto también debe ser una realidad en nuestras vidas. Así como los esclavos debían sujetarse a sus amos, pues la Escritura nos enseña que debemos sujetarnos a las autoridades. Los hijos deben sujetarse a sus padres, las esposas a sus esposos, los creyentes a sus pastores. Todos debemos sujetarnos a nuestros gobernantes. Así no nos gusta la forma en que lo hacen, pero eso es lo que debemos hacer. Y otra aplicación de este pasaje, pues puede estar relacionada con el contexto laboral. Los que son empleados o trabajan para otros deben sujetarse a sus jefes. Así sus jefes no sean creyentes, deben hacer cabalmente y con excelencia la labor para la que fueron contratados. En segundo lugar, deben ser complacientes. ¿Y a qué se refiere complacientes? Eso es lo que deberían ser los siervos. Complacientes se refiere a agradables o aceptables. Y es cierto que se puede obedecer, ¿no? O sea, alguien podría obedecer, pero también es cierto que lo pueden hacer con una actitud inadecuada. Pueden obedecer de mala gana, pueden obedecer quejándose, pero esa no es la idea. El punto es que el esclavo debía obedecer, debía sujetarse, pero debía hacerlo con una actitud adecuada, con una actitud correcta, con una actitud agradable, pero también con prontitud y con diligencia en lo que debía hacer. Entonces, si esto sucedía, hermanos, si esto era lo que hacían los esclavos, pues esto inevitablemente era un buen testimonio. Era un buen testimonio de lo que significaba ser un verdadero creyente. Obedecer, sujetarse y hacerlo de la mejor manera en medio de las dificultades que pudieran estar viviendo. Porque ellos lo hacían como para quién, como para el Señor. Esa es la forma en la que nosotros también debemos hacer cada cosa. Como para el Señor, no pensando agradar al amo, no pensando agradar al jefe, porque al final eso sí sucede, pero el punto es que queremos hacerlo para agradar a nuestro Dios. Y tenemos que preguntarnos si esta es nuestra actitud cuando hacemos lo que nos corresponde hacer. Para los niños, esta es la forma en la que están obedeciendo a sus padres, o cada vez que el padre le da una instrucción o una orden, es con la actitud inadecuada. Lo hacen sin queja, con buena actitud, con diligencia. Esta debe ser la actitud que nos caracterice, porque somos cristianos y porque eso trae gloria al Señor. La siguiente es no contradiciendo. Y esta palabra, pues, digamos que es muy clara, se refiere como a objetar, precisamente, contradecir o también objetar, y está relacionada con los dos puntos anteriores, porque es lo contrario a sumiso y a agradable. El que contradice recibe la instrucción, pero siempre se está quejando, siempre está respondiendo, siempre está objetando lo que se le ordena, y no necesariamente diciendo cosas con palabras, porque también lo puede hacer con la actitud, como dijimos en el punto anterior. Y los esclavos no tenían muchas posibilidades por las leyes que existían en ese momento, entonces con actitudes o con ciertas cosas que podían hacer, no necesariamente con lo que decían, podían contradecir. El siguiente es no defraudando. Significa no apartando para sí mismos, y esto es tan importante como lo demás. ¿Qué significa esto? No apropiarse indebidamente, o en otras palabras más claras, no robar. Esta era una tentación para los esclavos, quienes tenían fácil acceso a múltiples cosas. Ellos podían robarse cosas pequeñas, incluso los amos podían no darse cuenta de lo que ha pasado o lo que faltaba. Pero también, además de hacerlo, había una tentación y era las excusas que podían sacar. Ellos podrían decir, no, es que ellos no necesitan, ellos tienen dinero, yo no, a mí me toca muy duro, eso es lo que yo merezco. Así como quitaron mi libertad, yo tengo el derecho de quitar un poco porque es lo justo. La respuesta es no, nada justifica el pecado. Pablo le está diciendo a Tito que exhorte a los esclavos a qué, a ser honestos, a no robar.
que su trabajo lo hagan como para el Señor y no para los hombres. Y hoy en día esta situación no ha cambiado, hermanos. De hecho, es tan común ver, por ejemplo, a nivel laboral, los empleados tratando de robar de múltiples maneras, robando tiempo. Tienen que entrar a una hora, entran a otra hora, tienen que hacer un trabajo, se demoran más de lo que deben. Pero también es increíble el ingenio que utilizan las personas para cometer esto y para pecar. O sea, hay formas impresionantes. Alguien me contó una vez que ahí en el puerto de Buenaventura, para robarse una máquina como una retroexcavadora, la taparon con azúcar. Es cuando llegaron a revisar que el azúcar no estaba, era como una montaña de azúcar. O sea, utilizan el ingenio para la maldad. ¿Y saben qué es lo peor? Que quienes lo hacen lo ven como obras maravillosas, como obras ingeniosas que deben ser aplaudidas y de hecho muchos lo aplauden. ¿Y saben por qué? Porque llaman a lo malo bueno. El creyente de ninguna manera debe participar de actividades ilícitas, de robos, así parezcan pequeños o insignificantes, sino que al contrario, su vida debe ser caracterizada por su honestidad en todo lo que hace. Los esclavos debían ser honestos, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Los esclavos debían mostrar toda buena fe. ¿Y eso qué es? Eso se refiere a ser dignos de confianza de sus amos, dignos de confianza en cada cosa que hacían, en cada cosa que se les asignaba. Se refiere a la lealtad, ser leales en todo, no en algunas cosas, en todo. Yo creo que un ejemplo de eso lo vemos en José, cuando estuvo en la casa de Potifar. Miren lo que dice Génesis 39:4. El texto dice lo siguiente: así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Pasemos al versículo 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Entonces, de la misma manera que un creyente debe caracterizarse por su lealtad, ser digno de toda confianza en todo lo que hace, como empleado, como jefe, como hijo, como padre, como esposo, debe serlo en todas las áreas, ¿sí? Como amigo, como hermano. Un creyente debe ser digno de confianza en todas las áreas de nuestra vida. Eso tiene que ser una realidad. Pablo le ha dicho a Tito entonces que exhorte a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, a que sean complacientes, a que sean agradables, a que no los contradigan, a que no los defrauden, sino que sean honestos y que muestren toda buena fe y sean leales en todo lo que hacen. Pero ahora en el versículo 10, en la segunda parte del versículo 10, les anima a vivir vidas piadosas aún en medio de la dificultad. Y ese es el propósito o la razón por la que su conducta debe ser así como se ha dicho, conforme a la sana doctrina. Y miremos lo que dice el versículo 10 en la segunda parte. ¿Para qué? Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Y ese es el propósito, que las vidas de los siervos estén adornadas con lo que dice la Escritura, con una evidencia clara de la transformación de la obra que está haciendo el Espíritu Santo, que está produciendo en la vida de ese creyente, pero de tal manera que eso sirva como testimonio del glorioso Evangelio de Jesucristo para sus amos. Un creyente, hermanos, conoce lo hermoso que es el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos esa bendición de conocer la hermosura del Evangelio. Pero los que no son salvos no lo entienden. Pero ¿saben qué? Pueden verlo a medida que ese Evangelio se refleja en nuestras vidas. Qué hermoso es cuando alguien ve en la vida de otro el Evangelio de Cristo y entonces puede empezar a hacer unas preguntas, puede decir, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué es eso que tú tienes que yo no tengo? ¿Sabes qué? Yo quiero eso para mi vida.
Y entonces nosotros podemos decir en ese momento, ¿sabes qué? No soy yo, sino Cristo en mí. Hermanos, decir que somos creyentes y vivir nuestras vidas como las que siempre hemos vivido no es para nada consecuente. Porque alguien que ha nacido de nuevo empieza a ser transformado y su vida tiene que empezar a dar evidencia de la obra que el Señor ha hecho. La sana doctrina no solamente se trata de conocimiento, sino que se trata de vivir ese conocimiento. Y eso es lo que debemos perseguir, que como creyentes seamos conocidos. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida muestra a Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir vidas que adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oremos.